He escogido este título, Asombroso Jesús, porque al leer los evangelios, normalmente leemos la Biblia en inglés, nos gusta más esa traducción, pero bueno, es lo mismo, lo mismo. Y entonces, la palabra que aparece continuamente en los evangelios para hablar del Señor y las cosas que hacía, era una palabra que es la palabra amazing. En castellano, después busqué versículo por versículo qué es la palabra que emplea el castellano en los mismos versículos que en inglés emplea solo una palabra. Estas son las palabras que emplea el castellano: asombrados, maravillados, admirados. Así que lo que el inglés emplea una, en español tres palabras diferentes para enseñarnos cómo quedaba la gente. Queda alucinados. Es una palabra nueva, ¿verdad? Quedaron alucinados de lo que estaban viendo, de sus experiencias. Y esta palabra en los evangelios, hablando del Señor, aparece, por lo menos he contado, 38 veces. Ya está bien. O sea que lo que veía la gente alrededor, cada vez que se movía un pueblo a otro, lo que veían los fariseos, aún los fariseos, habla de que quedaban admirados de las palabras del Señor, asombrados de su poder, los milagros, todo lo que hacía, todo lo que decía, asombrados, admirados, maravillados. Y por eso he escogido el texto, el asombroso Jesús. Es muy difícil hablar de un texto tan grande como este, porque tendría que quizás haber 3 predicaciones, pero eh, condensar en poco tiempo 3 temas tan importantes como estos es un poco complicado. También es asombroso. Cómo se consigue hacer esto. Antes de nada, decir que cuando un predicador, un pastor prepara un mensaje, el primero que debe de ser tocado por la palabra de Dios es el predicador. Si el Espíritu Santo no te toca, mejor no te levantes y te pongas en el púlpito, porque entonces simplemente es una actuación. Es una fuerte, pero es una actuación más o menos correcta, pero es una actuación. Así que el mensaje primeramente va al que lo ha preparado. Es decir, en este caso el Señor me ha tocado en varias zonas, me ha tocado el Espíritu Santo. Y espero que esta mañana, a medida que os predico lo que el Señor me ha enseñado a mí, también el Señor os hable a vosotros. A algunos os hablará de una forma, a otros os hablará de otras. Pero que sea el Espíritu Santo el que os hable. Asombrados, maravillados y admirados. Primeramente, Juan el Bautista, el hombre, dice el Señor de él, el hombre más grande, mayor, nacido de mujer. Ya está bien. Es un título único en las Escrituras. Más grande, mayor que ningún profeta, que ningún predicador, que ningún pastor, el hombre más mayor nacido de mujer. Él era hijo de Zacarías, que era un sacerdote en el templo, y de Isabel, los dos descendientes de Aarón. Isabel estéril y finalmente el Señor la da, hace que conciba a Juan el Bautista. Yo me preguntaba, ¿qué pasó por la mente de Juan mientras estaba en la cárcel? Y quizás por eso es que manda a sus discípulos, mira, ir a hablar con Jesús y preguntarle, ¿eres tú realmente el que esperamos? Es decir, si resucitas a los muertos, si das de comer a miles, si sanas y haces prodigios increíbles, ¿no me podrías sacar de este lugar? Por lo menos es lo que yo pensaría. Claro, yo no soy el hombre mayor nacido de mujer, entonces a lo mejor por eso me hago esas preguntas. Pero cualquier persona se hace esas preguntas. Estoy aquí, sé que Herodes tarde o temprano, porque Herodes me odia, tarde o temprano me va a matar. De esta cárcel no salgo. ¿Qué pensaría este hombre? Él, como hijo de sacerdote, conocería las Escrituras, pero que muy bien, y recordaría perfectamente muchos de los pasajes y de las promesas del Señor. Lo que voy a decir ahora en adelante simplemente es mi opinión.
El Señor tiene muchas promesas y creo que muchas de estas promesas son promesas eternas. En parte se van a cumplir aquí y se cumplirán con algunos de nosotros en algunos momentos y en otros momentos se cumplirán en la eternidad. ¿Por qué digo esto? Porque si yo leo, por ejemplo, el Salmo 91, solo voy a leer unos versículos. Salmo 91. Cuando vivimos en Jerusalén, de vez en cuando el grupo de voluntarios pedíamos a un rabino que viniera y nos diera una exposición. Y en este caso era un rabino, otras veces eso era un pastor o lo que fuera, pero en este caso era un rabino. Le pedimos que nos diera una exposición sobre un tema determinado. Todos nosotros, obviamente, como buenos creyentes, teníamos nuestras Biblias abiertas. Lo que más nos asombró es que él no trajo la Biblia. La Biblia la tenía aquí metida. Era alucinante ver a este hombre cómo daba versículos así, pasajes. Y no solamente te decía el pasaje y el versículo y el capítulo y todo lo demás, además te decía, esta palabra aparece tantas veces en el libro tal. Y significa esto, esto y esto en este libro, pero significa esto otro en este otro libro. La traducción que tenéis en inglés no es exacta. Es decir, era asombroso ver la capacidad, el conocimiento, la memoria que tenía este hombre sobre el texto bíblico. A todos los demás que estábamos allí, varios de ellos éramos pastores, nos dejó boquiabiertos y avergonzados del conocimiento de este hombre y de las Escrituras. Así que muy posiblemente Juan conocería muchos de estos textos de memoria. Dice este salmo: no temerás el terror de la noche, ni de la flecha que vuela de día, ni la peste que acaba en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu diestra, a tu izquierda, y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te tocará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Bueno, Señor, aquí estoy. Sé que no voy a salir de esta prisión. Tú prometes que no me va a tocar la peste, ni las flechas, ni nada. ¿Qué pasa conmigo? De hecho, solo tenemos que ver la peste que nos ha tocado en los últimos años, ¿verdad? Con la pandemia, la cantidad de personas que han muerto. Nuestra familia más amplia, 2 personas murieron jóvenes por esta peste. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con estas promesas? Son promesas eternas. Llegará un momento donde nada nos tocará, donde los enemigos que hemos tenido toda la vida y la Iglesia no van a afectarnos y el Señor pondrá las cosas en su sitio. También hemos experimentado, lo digo de experiencia personal, que el Señor nos ha salvado en algunas ocasiones de cosas muy malas y de situaciones y de cánceres. Nosotros tenemos un caso en nuestra familia con nuestro hijo, pero no siempre. Leí hace algún tiempo unos estudios hechos que indicaban que el siglo XIX los creyentes han sufrido, han sido perseguidos, han sido encarcelados y han sido muertos más creyentes en el siglo XX que en los 19 siglos anteriores puestos juntos. Eso es asombroso, ¿sí? O sea, las cosas, a medida que nos acercamos al final, las cosas se ponen más duras para el creyente, para la Iglesia. Lo digo de nuevo. Durante el siglo XX han sufrido persecución, han sido encarcelados, puestos en campos de concentración, han sido muertos, han sido discriminados, más creyentes en el siglo XX que en los 19 siglos anteriores juntos. Seguro que muchos de estos creyentes en campos de concentración o muertos, Señor, ¿y tus promesas? Los creyentes que han perdido hijos en accidentes o esposas. ¿Y dónde están tus promesas?
Por eso digo que los planes de Dios son inescrutables. Hay misterios que el Señor nos ha declarado, pero hay misterios que son misterios de Dios. No sabemos por qué el Señor permite que el hombre mayor que ha nacido de mujer sea muerto porque el capricho de una bailarina que ha bailado bien delante del rey. ¿Es posible esto? Aferraros casi siempre, aunque a veces nuestra fe irá para arriba y para abajo, como las olas, aferraos de que las promesas del Señor son eternas. Las vas a ver en su completo, no es la palabra española, fulfillment, ¿qué es eso? Cumplimiento. Y a veces tendremos que esperar, y ahí es donde nuestra fe va a ser puesta a prueba. Mi fe no está puesta a prueba cuando mis oraciones son contestadas. Eso lo hace cualquiera. Mi fe es puesta a prueba cuando mis oraciones no son contestadas, cuando las cosas no van bien, cuando sigo esperando en Dios, que Él conteste mis oraciones, que Él me saque de un problema, que Él solucione una situación personal o familiar, una enfermedad. Ahí es donde mi fe se pone a prueba. Pero cuando todo me va de maravilla y cuando mis oraciones son contestadas, mi fe no es afectada. No sé lo que te pasa a ti. Personalmente es ahí donde crezco. No diría que es ahí donde me gusta estar en absoluto. A veces le digo, Señor, no me des tanta medicina. Ya, por el momento tengo suficiente. Déjame descansar un poco. Cuando el Señor escucha de lo que está pasando, de lo que ha pasado a su primo, a Juan, al oírlo Jesús se retiró de allí en una barca, solo, a un lugar desierto. Esta es la decisión de el Señor. Es decir, necesito espacio. Para confrontar una situación como esta, donde no he actuado para salvar a esta persona, lo que necesito es silencio. Necesito un desierto. Necesito un lugar solitario, donde no haya sonido, donde no haya televisión, donde no haya teléfono. Un lugar solitario donde pueda simplemente centrarme en meditar y en orar, nada más. No quiero distracciones. Y yo creo que es que el Señor ve en la muerte, en el martirio de Juan el Bautista, algo que le va a pasar a él. Ese es el principio. Me asombra todo esto que leo a veces en los evangelios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios decide que Jesús nazca en la edad del burro en lugar de la edad de Internet? Hubiera sido muy infinitamente más fácil si hubiera nacido en nuestro tiempo. Con TikTok, WhatsApp, no sé qué otras cosas hay. Es que hay tantas que, no sé, escribí algunas de ellas por aquí. TikTok, WhatsApp, TV, televisión, Internet. Hoy hace aquí un milagro en un gran campo del Bernabéu, por ejemplo, y se coge después un avión y se va pocas horas más tarde a Nueva York y haciendo lo mismo. Y después, es decir, en cuestión de 3 años hubiera predicado el Evangelio en todas partes. Estaría en YouTube todos los milagros que ha hecho. ¿No? Digo yo. Yo por lo menos, ¿por qué no? No. Escoge la edad del burro. De un pueblo a otro varios días o horas, hablando con sus discípulos, andando, charlando, meditando.
Los planes de Dios son muy diferentes a los nuestros. Su forma de obrar es muy diferente a la nuestra. Pero hay algunas cosas que debemos de tomar para nosotros. Por ejemplo, cuando tengáis dificultades, seguid el ejemplo del Señor. Buscad desiertos. Buscad un lugar tranquilo, un lugar donde no hay ruido, donde no hay distracción, donde sobre todo lo que hay es silencio. En una ocasión cuando estábamos en Jerusalén, fuimos un día al desierto de Judea. No hay ni plantas. A la sombra, 51 grados. No podías ni respirar. Nada vive. Y el Señor dice, no, yo me voy a ir allí, donde no hay plantas, donde no hay nada, donde solo hay silencio. Necesito un tiempo con el Padre. Y yo creo que es ahí donde también el Señor aprende momentos donde escapar del peligro. Él sabía que Herodes estaba detrás de su cabeza también, ¿eh? Porque Herodes pensaba que era Juan el Bautista que había resucitado. Y entonces, no, pues entonces le voy a dar otra vez. Entonces el Señor, después de este tiempo de soledad, se aleja y no da lugar a que Herodes se meta en su vida y acabe con él. A veces lo que necesitamos es tiempo tranquilo para pensar y escapar del peligro. Es también de sabios el escapar del peligro. Y a veces nos metemos en peligros por no parar y pensar y orar. Señor, qué debo de hacer yo en esta situación? Somos rápidos en actuar. Muchas veces actuamos por impulso. Y el Señor dice, no, déjame. Déjame que pare, que piense, que ore. Necesito un lugar de descanso, un lugar tranquilo. Y el desierto es un lugar ideal para estas cosas. También un lugar donde recuperar fuerzas. Físicas, pero también fuerzas espirituales. Para poder enfrentar el día a día. Entonces mi consejo es que encontréis esos desiertos, que puede a veces ser una habitación determinada en vuestra casa, un lugar determinado, una esquina, donde no hay nada, apaga el teléfono, el móvil, porque curiosamente a veces cuando estamos orando suena el móvil. ¿Es posible que durante las últimas 2 horas no suena el móvil y ahora que estamos orando suena el móvil? ¿Sí? ¿Amén? Es posible. Espacios. Tenemos que buscar espacios. Tenemos que buscar pequeños desiertos, pequeñas esquinas, donde hay silencio y donde no hay distracción, donde podemos centrarnos en Dios. Hablar con el Señor. No necesariamente venir con una lista de cosas que quiero. Cuando mis niños eran pequeños, llamaban a la puerta de mi despacho y yo ya sabía para qué venían. Venían para pedir algo. No venían para hablar con su padre y tener una charla, una conversación. Venían para pedir algo. Llamaban, ok, adelante. Quiero esto, quiero lo otro, necesito esto. ¿Me puedes dar un caramelo? Quiero chocolates. ¿Me puedes llevar a un cumpleaños? Pedían. En el momento que daban su lista de oración, dejadme que emplee la palabra, se iban. No tenían el mínimo interés en una conversación con el padre. Era simplemente qué puedo sacar yo de mi padre. ¿No lo hemos hecho todos? ¿No hemos pecado todos en este área? Pero claro, eso es una actitud de inmadurez. A medida que iban creciendo, la conversación pedían menos y hablaban más con el padre. Era una señal de madurez.
Ahora prácticamente nunca piden nada. Bueno, sí, mira, puedes quedarte con los niños mientras salimos mi esposa y yo a cenar por ahí. Bueno, también es posible, está bien. Pero en general no piden nada y todo es conversar, preguntar. Son señales de madurez. Lo mismo pasa en la oración con Dios. Antes de que pidáis, dice el Señor, yo ya sé lo que necesitáis. En alguna ocasión, alguno de mis hijos me ha sorprendido, papá, mira, que necesito zapatos que están rotos. Ni hablar. Los padres, la madre o yo, ya sabíamos muy de antemano que el niño necesitaba zapatos. Lo mismo con Dios en ese lugar de silencio. Por supuesto que debemos de traer nuestras necesidades, pero también tened la libertad de hablar con Dios como Padre, de conocerle como Padre, de traerle vuestras dudas, vuestras luchas internas. Esas son señales de madurez espiritual. Y después de alejarse y tener un tiempo a solas, vuelve y lo primero que se encuentran es una multitud que está esperándole y dice que todos los que le tocaban le sanaba. No solamente les dio de comer, sino que además hacía sanaciones en los otros textos que leo en la Biblia. 5.000. 5.000 hombres. Me imagino que dice solo los hombres porque los hombres comen más que las mujeres. Entonces, bueno, pues 5.000 hombres. Las mujeres, bueno, lo que comieran. Más niños. No sé, calculo que quizás pasarían de los 15.000 o más. Bueno, eran 5.000 más 13, porque claro, también los 12 discípulos y el Señor. O sea que 5.000, 13 por lo menos. Más las mujeres, más los niños. Una lata de sardinas y 5 panecillos. Abres la lata y empiezas a sacar. Y el pan partes y das, y partes y das. Y sobraron 12 cestas llenas. Y dice el texto que hasta que se saciaron, dice el texto. El único lugar donde me he saciado es en una boda gallega. Donde ya te da pena porque pasan los camareros con bandejas de mariscos y dicen, no puedo más. A veces le he dicho a mi esposa en plan de broma, ojalá hubiéramos traído una bolsa aquí para cada vez que... Sí, traiga a la bolsa, para llevarlo a casa. Es saciarse hasta el nivel, dices tú, es que no puedo más. De hecho, voy a dejar un pequeño lugar, pasa el tercer plato o el cuarto plato. No, este lo paso, pero no porque... No, es que quiero llegar al postre. Se saciaron, no pudieron comer más. Estaban hasta aquí. Y encima 12 cestas llenas de lo que sobró. No me extraña que quedaran asombrados. En la vida seguro que han visto tanta comida juntos. A no ser que hubieran ido a una boda gallega, pero lo dudo en esos momentos. El Señor muchas veces nos sacia, no solamente nos da, a veces nos da en abundancia. ¿Quieres saber cómo es la calidad de tu espiritualidad? ¿Te has preguntado alguna vez cómo es mi espiritualidad en verdad? No lo que quiero aparentar a otros o lo que creo de mí mismo, pero quiero saber exactamente, me gustaría saber cuál es el nivel de mi espiritualidad. Es una buena pregunta. Quizás no quieras hacerla porque a lo mejor descubres algo que realmente no es del todo muy agradable. Hay personas que son tan espirituales que están continuamente moviéndose a niveles en el cielo que no tienen ningún valor terrenal. Una de las marcas de verdadera espiritualidad, si quieres comprobarlo en tu propia vida, es cómo de práctico eres como cristiano. Podemos orar mucho por una necesidad determinada. Podemos orar mucho por Ucrania. Podemos orar mucho, pero si al fin y al cabo no sacas del bolso,
y lo pones en práctica, debes de hacerte preguntas en cuanto a tu espiritualidad. El Señor dice, sí, sí, yo oro por vosotros, tengo compasión y misericordia, os veo, dice en otro de los pasajes, como una multitud de ovejas sin pastor. Y tuvo compasión de ellos, dice. Tuvo compasión de ellos. Y les dio de comer. Igual aquí la espiritualidad de Cristo se demuestra en que es un Señor práctico. Les vio y les vio con una gran necesidad. Y esa necesidad tiene que ser cubierta. Vosotros dadles de comer. ¿Ves necesidad a tu alrededor de algún tipo? Algo. Esa es tu responsabilidad. La responsabilidad empieza en tu bolsillo, en tu casa, con tus vecinos. Una espiritualidad que funciona, una espiritualidad que es práctica. Una iglesia que es espiritual es una iglesia práctica, que practica lo que el Señor practicaba. Misericordia hacia otros en formas prácticas, en ayudar prácticamente. Poned primeramente el reino de Dios y su justicia y yo voy a hacer el resto. Yo voy a cubrir todas vuestras necesidades. Dejadme que os dé un pequeño ejemplo. Esto nos pasó hace muchos años, el siglo pasado, de hecho, era. Escuchamos de la necesidad de un pastor en Galicia, un pastor y su familia, una gran necesidad que estaban pasando. Y entonces decidimos, tampoco en estos momentos teníamos gran cosa, pero decidimos echarles una mano. Y un día nos presentamos en su casa con un sobre y les dimos una cantidad de dinero para salir del problema. Esa misma semana recibimos una carta con un cheque que viene de Inglaterra. Era los tiempos de la peseta. Algunos no lo conocéis, ¿verdad? Pues es del siglo XXI. Era el tiempo de la peseta. Aquello venía en libras y yo tuve que llevarlo al banco para que me lo cambiaran en pesetas. ¿Te quieres creer que al cambiar las libras en pesetas más pagar los gastos del banco era en céntimos de diferencia la misma cantidad que habíamos dado a esta gente? Pero lo más asombroso, lo que vas a alucinar, es que la carta había sido echada antes de que yo y mi esposa diéramos el donativo. ¿Eso cómo se explica? La misma cantidad transformada de libras a pesetas. La carta sale antes de que nosotros decidamos dar algo y ya está en camino la bendición. Antes de haber bendecido, la bendición ya viene de camino. ¿No es asombroso? Y la congregación dijo amén. Ya veo que os acercáis un poco más. Solo es para un poco hacer que salgáis, venga. Esa pasión, ¿no?, que necesitamos de vez en cuando. Nosotros quedamos asombrados y, si os digo la verdad, un tanto avergonzados por la falta de nuestra fe. Y con esto no estoy predicando, lo digo por si alguien en otras partes del universo está escuchando esto, el evangelio de la prosperidad. ¿Ok? No. Pero el Señor también sabe cumplir ciertas cosas con los suyos y con su iglesia. Y ahora sí, para terminar el último trocito del pasaje de Mateo 14. Y cuando digo terminar, es terminar. Recuerdo un chiste
que alguien me contó. Dice, un padre y un niño acababan de salir de la iglesia. Y dice el niño a su padre, papá, papá, em, ¿qué quiere decir el pastor cuando dice terminar? Y cuando dice terminar, y ahora vamos a hacer, ¿qué dice? Y dice el padre al hijo, tranquilo, no dice nada. Así que esto es, sí, voy a terminar ahora. Solo unos minutos para acabar con el pasaje del Señor andando sobre las aguas. Lo único que me pasó por la mente, claro, esto es para otra predicación, es que primero, Pedro es muy rápido en palabras. Se mete en líos excesivamente, demasiado pronto, como algunos de nosotros, ni más ni menos. Tampoco vamos a darnos las de que somos más listos que Pedro. Yo creo que hay muchos Pedros y... ¿El femenino de Pedro? Piedra. Lo que fue piedra. Piedra. Hay muchos Pedros y piedras. Es decir, somos muy rápidos. Señor, voy a hacer esto por ti. Señor, yo... Mira, y después, madre mía, ¿para qué abriría la boca? ¿Por qué no pararía y pensaría un poco más? Ojalá hubiera parado unos minutos y pensado antes de abrir la boca. ¿No es verdad? Bueno, Pedro, si quieres probar el poder de la fe, pues sal de la barca. Y salió y sí, oye, el agua me sostiene. Y seguro que quedó asombrado. La única persona que ha andado sobre las aguas en todo el universo, en toda la historia, es Pedro. O sea que sí, su fe, pues oye, experimentó. Pero tal como experimenta su fe el andar sobre las aguas, que eso ya es un grandísimo milagro, inmediatamente se hunde. Es decir, la fe te puede durar unos segundos. Pero así como la ves, también te puede caer, se puede caer. Eso me habla de que nuestra fe es extremadamente frágil. No es verdad que es muy frágil. A veces yo me animo a mí mismo y digo, Roberto, ten más fe, pero no funciona. Roberto, tienes que tener más fe en el Señor. Y hago como un esfuerzo, como si yo pudiera. Y me doy cuenta que no, que mi fe es frágil, que se rompe fácilmente, que tengo que confiar mucho más en la gracia de Dios, no en mi fe, no en mi poder, sino en la gracia de Dios continuamente, en su gracia y en su misericordia. Eso sí que lo mantengo. Y a medida que me vuelvo cada vez más mayor y paso los 70, quiero cada vez más confiar en la gracia y en la misericordia de Dios. Más que nunca. Lo necesito. Porque nos acercamos a la línea de la meta final. Y lo que me sostiene no es mi fe, lo que me sostiene es creer en la gran misericordia y el amor de Dios. Eso sí que es intocable. Así que puedes tener tus altas y tus bajas. Puede a veces andes sobre las aguas y a veces te estás hundiendo y Señor, échame una mano. Y el Señor dice, no te preocupes, ven aquí. Y te sacará. A veces tarda un poco en sacarte. Cuidado, yo también lo he experimentado, como tú, ¿verdad? A veces el hundimiento es largo. Pero cuando miras para atrás, y ves la fragilidad de tu fe, ves la fragilidad de tus hermanos alrededor, ves la fragilidad de la iglesia, y que encima de todo esto, el Señor tenga la misericordia y el amor de seguir con nosotros, ¿no os maravilláis? Para un segundo y mira,
¿No te maravilla esto? ¿No te maravilla el amor de Dios, la misericordia de Dios? Su fidelidad a pesar de todo. Y por eso estamos hablando de verdad del asombroso Jesús. Voy a parar simplemente un par de minutos para que cada uno de vosotros en el silencio vamos a crear un pequeño desierto aquí. En el silencio, sin móviles, sin música, sin nada. Que el Espíritu Santo os toque en algo en específico, alguna palabra, alguna idea, algo que os ha tocado en una forma específica en el corazón. Y después termino con una oración. Pues Señor, te damos gracias por tu enorme misericordia con cada uno de nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Señor, mirando hacia atrás vemos las altas y las bajas en nuestra vida, en nuestra espiritualidad, en nuestra obediencia, vemos nuestros pecados, nuestras torpezas y vemos continuamente tu fidelidad, manteniéndose ahí firme, constante, constante. Y vemos en la cruz, Señor, cuando miramos a la cruz, vemos al Señor ahí clavado. Podía haberse bajado, pero no quiso, por amor a nosotros. Señor, gracias en este día por mantenernos ahí. Gracias, Señor, por no abandonarnos. Gracias porque eres un buen pastor que ve por las ovejas y nos ve, pues, desvalidos, descarriados, a veces con dudas, a veces con temores. Gracias por tu misericordia, Señor. Ayúdanos a mantener nuestra fe en ti. Ayúdanos, Señor, a seguir en el camino, independientemente de las circunstancias que en estos momentos a cada uno de nosotros nos está tocando vivir. Sosténnos, Señor. Ten misericordia de nosotros, de tu iglesia. Derrama el Espíritu Santo, Señor, en esta ciudad. En tu nombre te lo pedimos. Amén.